¿Qué es el Tribunal Electoral del Distrito Federal? ¿Qué es? Es una institución pública de carácter autónomo. ¿Qué significa? En términos de la ley, que no pertenece al gobierno. Es pública porque vive de los recursos públicos. Si me permiten el ejemplo, es una institución que se parece mucho al Instituto Federal Electoral, que se parece mucho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en este caso estamos hablando del ámbito del Distrito Federal, o sea, es el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Este es un tribunal que resuelve los conflictos o las controversias, los litigios, los pleitos, llamémosle así, que se dan en el mundo de los partidos políticos, que se dan con los militantes de los partidos políticos, o que se dan derivados de las resoluciones que emite particularmente el Instituto Electoral del Distrito Federal, el llamado IEDF. Entonces, este tribunal sirve para resolver conflictos de naturaleza electoral. Para darles un ejemplo, jóvenes, por ejemplo, el derecho a votar, que es un derecho a obligación, es un derecho político electoral. Entonces, por ejemplo, si a ti no te permitieran votar, tú puedes manifestar esa inconformidad y encauzarla hacia un litigio que terminaría en un tribunal, en este tribunal, si se tratara del voto en el Distrito Federal. Así como hay este tribunal, hay un tribunal para la Federación, que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el tribunal en materia federal. Y así como hay un Instituto Electoral del Distrito Federal, hay un Instituto Federal Electoral. Ahora, todo esto conforma lo que se conoce en nuestra Constitución Política como el sistema electoral. ¿Para qué sirve el sistema electoral? El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que nuestra república es una república representativa, federal y democrática. ¿Qué significa que sea representativa? Que a ti, a mí, a tu compañero, nos van a representar. ¿Quiénes nos van a representar? Nos van a representar los diputados y los senadores a nivel federal, a nivel local, los diputados locales, en este caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pero también nos va a representar un poder ejecutivo, un presidente de la República en materia federal, o bien un jefe de gobierno en el Distrito Federal o gobernadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos una república representativa y que eso implica que el ejercicio del voto, de tu voto, de mi voto, del voto del compañero, va a servir para que elijas o elijamos representantes. Todo esto tiene un marco, tiene un sustento en la Constitución Política, no son cuestiones que estemos inventando, sino está en la ley, en la Constitución. Este tribunal sirve para eso. Es un tribunal pequeño, es un tribunal que tiene alrededor de 225 personas, trabajamos en él. Somos 5 magistrados, una magistrada y 4 magistrados. Hay un presidente de este tribunal que se elige por el Pleno, por los 5, elegimos entre los 5 un presidente. En este caso es el magistrado Adolfo Lima Palacio Neri, quien es el presidente. En este tribunal lo que se hace entonces es llevar a juicios en conflictos de naturaleza electoral. Digamos, hasta ahí les daría un primer marco de referencia de esto. Ahora, ¿cuáles son los derechos político-electorales de los ciudadanos? Porque me decían ustedes que les gustaba lo político. Hay 2 derechos fundamentales muy ejemplificativos de esto. El derecho de votar, que en su vertiente activa es votar, y en su vertiente pasiva es ser votado. Yo puedo votar por ti para que tú seas diputado, si reúnes los requisitos de la ley, o por tu compañero para que sea senador. Ustedes creo que no tendrían la edad para ser senadores porque son bastante jóvenes, pero podría ser el caso.
si se cumpliera el requisito. Esa es la vertiente del voto activo. El voto pasivo es que te elijan para un cargo de elección popular. Pero también existe otro derecho político electoral muy importante, que es el derecho de asociación, de afiliación. Puedes afiliarte al partido político que tú consideres pertinente. No hay que confundirse. Estos derechos puedes ejercerlos o no ejercerlos. Y tú dices, o alguno de los compañeros, pues es que yo no creo en las instituciones, no creo en los políticos, es pura bla bla bla, yo no voy a votar. Eso está dentro de tus derechos, aunque hay que señalar que en términos de la ley, votar es una obligación. Perdón, una pregunta para su magistrado. ¿Y para usted qué le dice a los jóvenes, por ejemplo, que quieren anular su voto o que desean no participar en las elecciones? ¿Qué consejo les da a las personas que no quieren votar? Mira, yo te diría lo siguiente, en esta parte debo confesarte que tengo pues 27 años de dar clase en la Facultad de Derecho de la UNAM, trato con muchos jóvenes como ustedes, y lo cual me enriquece mucho, me ayuda mucho, porque los jóvenes son, desde luego, pues, muy importantes, ¿no? Yo qué les diría, para no ser ambiguo, yo diría que sí ejercieran su derecho a votar. A ver, las alternativas que nos dan probablemente no sean idóneas. Votar por X, Y o Z no sea lo mejor. Esto es para decirlo con otras palabras más claras. Probablemente los candidatos que tengamos tanto en la presidencia de la República como en la jefatura de gobierno o gobernadores, ninguno de ellos sea tal vez como para votar por él. Si lo vemos así en el ámbito de la juventud, que legítimamente el joven se siente desalentado, se siente frustrado, se siente traicionado, etc. Pero hay una premisa que hay que tomar en cuenta. El no votar implica que los pocos que voten van a llevar al ejercicio del cargo público a X persona. Por otro lado, de alguna manera, en la medida en que la sociedad sea más activa, no nada más los jóvenes, sino su conjunto, y más exigente, las cosas se van cambiando paulatinamente. Dicho de otra manera, yo considero que sí es importante votar porque manifiestas tu punto de vista. Que no es lo ideal los candidatos, bueno, buscar al mejor o buscar al menos malo. Si no votas, dejas de ejercer un derecho y entonces también cae a cuenta otra situación que se llama, o que se conoce en el mundo no del derecho sino de la sociedad o coloquialmente, autoridad moral. ¿Qué autoridad moral puede tener una persona que no vota? De quejarse y dice, ¿por qué este individuo o esta mujer? Ninguna, ¿Por qué no votas? Porque no votó, no dio su punto de opinión, que haber sido, o sea, por ejemplo, la gente que no votó, pues no puede opinarse después o quejarse de algún político que hizo algo malo, porque nunca votó, no dio su punto de vista, que pudo haber sido favorecido o al revés. Así es. Entonces, ya tú estás señalando aquí la respuesta. Yo les diría a los jóvenes, crean en sus instituciones, modifíquenlas, exíjanle a la sociedad, pero exíjanle preparándose, porque también, mira, tenemos un problema muy serio, no en los jóvenes, sino en los políticos. Si exiges, tienes dos opciones: exigir por exigir, como ha sucedido muchas veces en la oposición en México. La oposición en México es, yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Pues porque no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus razones? No estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces también prepararse, investigar. Hay una pregunta que yo le hago a mis alumnos de la Facultad de Derecho y les digo, a ver, ustedes conocen, son alumnos del 10º semestre, novenos, ya de salida. Ustedes conocen la ideología estatutaria, norma y documentos de los partidos políticos. No. Entonces, digo, es que todos son unos rateros y todos. Pensemos que sea así. Pensemos que sea así. Pero creo que en un
estudiante de Derecho, subrayo, de la carrera de Derecho, pues es elemental que esté estudiando la materia de Derecho Electoral, conocer esto, leer, porque entonces tu grado de exigencia es un poco subjetivo. Tú me decías que estudiabas Administración y mercadotecnia. Administración y mercadotecnia. Yo no conozco de eso, soy bastante neófito, digamos, pero tú sí conoces, compañero Italia. Debe haber reglas técnicas específicas en la administración y mercadotecnia que están en documentos, que están. Si yo empiezo a criticar, por ejemplo, cuestiones de mercadotecnia, sin saber, estoy haciendo una crítica fuera de contexto. Pero tienes que conocer para después. Puedo criticar, pero es una crítica muy superficial, muy vacía, ¿no? No está sustentada. Tú me dices, no, pero tantita, si no es así, porque aquí dices. En fin, yo le diría para no ser, a los jóvenes voten, sean activos, crean en las instituciones, modifíquenla, prepárense. Eso es lo que yo les diría. Y no se desalienten, porque finalmente también hay un esquema. Pueden sentirse traicionados, pueden sentirse legítimamente traicionados, pero hay un punto que yo sí les pido que reflexionemos juntos en ello. Esta realidad puede transformarse, pero es la realidad. Digo, no podemos escapar de ella, podemos transformarla, pero no cerrando los ojos vamos a evitar saliendo a ver gente que tira basura, no cerrando los ojos vamos a poder ver gente que está en un estado de miseria. Aunque cerremos los ojos, eso no existe, existe. Ahora, es un reto para ustedes, los jóvenes, transformarlo. ¿Cuál es el gran reto? El reto, para mí como joven, sería, necesitaríamos que nos involucren más, que nos enseñen a querer a México, para que sea así, podemos lograr cosas buenas para México en un futuro y lograr varios objetivos. Claro, eso es muy importante lo que dices y coincido. Yo te diría que, como todo en la vida, son vertientes de dos filos. Ustedes son jóvenes, muchos de ustedes son jóvenes y ya no son unos niños, son jóvenes. Y entonces comparto contigo la premisa de que nos enseñen a querer a México. Y esa es una deficiencia y una falta de los adultos donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La otra parte de la cara de la moneda es, si nadie te enseña a querer a tu patria, tú quiérela por ti mismo. Porque también es cómodo quedarse en la posición de si alguien no me enseñó, pues yo me quedo. El mejor ejemplo de una situación activa, muy propositiva, muy padre, como dicen los jóvenes, o decían, no sé si ya es el lenguaje, es lo que están haciendo ustedes. Ustedes hacen ahorita un ejercicio muy interesante. Y a lo mejor se lo pidieron en la escuela o esta actividad de ustedes o lo que haya sido, pero no están esperando a que alguien vaya. Ustedes están tomando una actitud, una iniciativa. Entonces, si alguien no te enseña, que sería la idea y una responsabilidad de los padres, tú, solito, si quieres a tu patria, si quieres cambiar las cosas, si quieres mejorar, puedes también tener tu propia iniciativa. Yo pensaría en eso.